No sé si alguna vez les ha pasado que atraviesan un momento muy difícil, tal vez no tienen esperanza, ¿verdad? Y ven así la promesa de Dios, ¿verdad? Donde va saliendo a la luz. Eso es lo que vivió el pueblo de Israel después de haber vagado 40 años casi dando vueltas en el desierto, sin rumbo. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando, que esa desobediencia e incredulidad los llevó a experimentar la ira de Dios en el desierto. Pero ahora una nueva generación tiene una nueva oportunidad. Y esta nueva oportunidad es la tierra prometida. Y están a punto de entrar. Y mientras caminan en obediencia, Dios abre mares, cae murallas, combaten y ganan batallas que pareciera perdidas. Y todo eso lo hacen con la ayuda de Dios. El libro de Josué tiene 4 secciones marcadas, algunos lo dividen solamente en 2, y estas 2 primeras secciones del libro nos narran historias de fe, de valentía, de batallas que Dios libró por su pueblo, y estas últimas 2 secciones nos hablan de esas promesas que fueron cumplidas al pueblo de Israel, y vemos un reto final que hace un llamado Josué al pueblo para obedecer a Dios y cómo esa obediencia les va a llevar a bendición. Bajo este panorama encontramos el mensaje de redención en el libro de Josué. Y lo que quiero retarles el día de hoy es que veamos el énfasis del autor en este libro para entender que Dios cumple sus promesas, que Él es fiel. Y la redención es una de esas promesas, creo que la más importante que aparece en la Biblia. Y vamos a ver eso rápidamente pues, en el libro de Josué. Entonces voy a pedirles que me acompañen a Josué y vamos a leer el capítulo 1. Este capítulo 1 me gusta un montón porque es como toda la introducción del libro, pero es un llamado personal de Dios a Josué. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver el mensaje de la redención en este libro, Señor. Que lo que vayamos a leer, Señor, sean unas palabras de aliento, de motivación, Señor, para seguir en tus caminos. Para que así como estuviste con Moisés, Señor, podamos, Señor, sentir tu presencia, podamos sentir tu compañía donde quiera que vayamos, Señor, en cualquier decisión que tomamos. Señor, tú nos has llamado a ser luz, Señor, nos has llamado a ser la sal de la tierra. Y danos la sabiduría para conducirnos en un mundo, Señor, que sabemos que no es cristiano, que no te teme, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, Señor. Edifícanos con tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Entonces, antes de empezar a abordar un poco el libro, quisiera hablarles de Josué propiamente, ¿verdad? ¿Quién era Josué? Josué fue uno de los 12 espías escogidos por Moisés para llevar un reporte de la tierra prometida en Números. Y voy a pedirles que me acompañen rápidamente a Números capítulo 13. En Números capítulos 13 van a ver una lista de nombres, ¿verdad? Pero quiero que leamos el versículo 8. Dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, ¿verdad? ¿Por qué Oseas? Bueno, esto es un dato curioso, pero Josué se llamaba Oseas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque más adelante Moisés le va a cambiar el nombre a Josué. Oseas significa salvación. Veamos el versículo, vamos a ver que no lo marqué. Versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Vemos que Moisés le cambia el nombre a Josué. Josué se llama Oseas. Oseas quiere decir salvación. Pero ¿qué quiere decir Josué? Recordemos que Josué fue elegido líder de grupo. Su nombre que fue mencionado fue Oseas, que significa salvación. Sin embargo, su nombre llegó a ser, que en hebreo se dice algo como Yeshua, que significa Jehová es salvación. Eso es lo que es, este nombre José es el nombre en griego de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hace la traducción, ¿verdad? En realidad eso es lo que significa. Cuando Moisés pasó el liderazgo de Josué antes de morir, Israel estaba al final de su travesía en un periodo de 40 años en el desierto. Y voy a pedirles rápidamente que vayamos a Deuteronomio 34. Espero no fallar con la cita porque no la había apuntado, pero ahí estaba. Vamos a ver. No, sí fallé. 31. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. En este capítulo, Moisés anuncia al pueblo que será Josué el encargado de llevarlos a la tierra prometida. Pero si ustedes recuerdan, bueno, y más adelante, en el versículo 6 de este capítulo 31, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si ustedes notaron, en Josué hay dos palabras que se repiten en estos versículos, esfuérzate y sé valiente. Pero ahora no es Moisés hablándole al pueblo, sino Dios mismo hablándole a Josué. Y repite estas palabras que Moisés le dijo al pueblo, esfuérzate y sé valiente. De hecho, la palabra valiente también se puede traducir como cobrad ánimo, que es la que vimos y es la misma palabra que aparece en Deuteronomio. Pero ahora vemos a Dios llamando personalmente a Josué a decirle, usted va a entrar a poseer la tierra. ¿Y cuál fue una de las ordenanzas de Dios? En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a ver si realmente Josué siguió la indicación. Pero bueno, y muy importante mencionar a cuál es la audiencia de este libro. La audiencia de este libro es sacerdotes, israelitas, extranjeros y nosotros el día de hoy. Porque con eso vamos a entender lo que el autor quiere decir en este libro. Pero ¿cuál es la idea principal del libro? Bueno, estudiándolo llegué a la conclusión de que conquistar la tierra prometida de Israel siendo instrumento de juicio. Voy a leerles Levítico 18:24.
Levíticos 18:24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y rápidamente vayamos a Génesis 15, versículo 16. Y hablando de la tierra prometida. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios iba a usar al pueblo de Israel como instrumento de juicio para esas naciones que se habían vuelto al paganismo. Y por eso la idea principal del libro es mostrar a Israel como ese instrumento de Dios en su juicio. ¿Y cuál es la razón principal por la que se escribió el libro de Josué? Bueno, ese énfasis, bueno, vamos a hablar un poco más adelante del énfasis, pero la razón principal por la que fue escrito es mostrar que Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros y a pesar de usar un pueblo como Israel, que la Biblia lo menciona como un pueblo duro de servicio. Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros, y de hecho una de esas promesas está en el versículo del 2 al 5 del capítulo que acabamos de leer de Josué. Dice que yo os entregaré esta tierra, nadie te podrá hacer frente. Son promesas que Dios le hace a Josué directamente, porque él va a ser el encargado de cumplir el juicio de Dios a esas naciones. Pero ahora sí, ¿cuál es el énfasis del autor? El énfasis del autor o del libro, ¿verdad?, es el Dios de Israel pelea por Israel. Ese es el énfasis. Y vamos a ver algunos pasajes donde vamos a notar este énfasis que trata de dar el autor. ¿Qué temas podemos abordar en el libro de Josué? Yo marqué dos en específico, además de que trata de un montón, pero el primero es que Dios es el gran guerrero. Este libro presenta a Dios como un guerrero que rescata a su pueblo de sus enemigos. El pueblo de Dios al día de hoy aún está en guerra hoy en día. Efectivamente, ¿verdad?, estamos en una confrontación mucho más peligrosa contra el propio mal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que así como el pueblo de Israel tuvo sus luchas con la conquista de la tierra prometida, el día de hoy nosotros también. ¿Qué dice la Biblia al respecto en Efesios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y de estas huestes celestiales en las regiones celestes. El día de hoy tenemos también una lucha, pero Dios nos ha dado poderosas armas espirituales y estamos en batalla seguros en Cristo como resultado de esa victoria. Y Colosenses habla de que en Él tenemos victoria porque en Él, en la cruz, fueron clavados nuestros pecados y Él venció a todas esas potestades, principados en la cruz. ¿Cuál es el otro tema que vemos en el libro de Josué? La fidelidad de Dios. Y esta está marcada sobre todo en la segunda sección de las que les hablé. Tal vez para ponerlos un poco en la parte de la macroestructura del libro. Las primeras dos secciones que yo les hablaba, que eran milagros, batallas, donde el pueblo de Israel ganaba, ¿verdad? La primera parte de ese capítulo 1 hasta el 5 vemos toda esa visualización de la tierra prometida. En la segunda sección vemos en el capítulo 6 al 12 todas las batallas que libra Israel para llegar a conquistar la tierra prometida. Y luego hay una sección larga desde el capítulo 13 hasta el 22 que habla acerca de la repartición de las tierras de Canaán a todo el pueblo de Israel, y una última sección que es un discurso final de Josué y unas advertencias y un pacto que hace el pueblo con Dios para obedecer su palabra. Y esta sección que les hablo, esta segunda sección que está, bueno, esta segunda parte, que son dos secciones de la fidelidad de Dios, vemos ese cumplimiento de las promesas, y esas promesas están desde Génesis capítulo 12, cuando Dios se acerca a Abraham y le dice que le va a dar una tierra. Y hoy en día, ¿verdad?, ese tema también nos compete a nosotros, porque Dios es un Dios de promesas. Y a nosotros los cristianos se nos han dado magníficas y preciosas promesas que Dios va a cumplir y cumplió en Cristo. Vayamos rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Por eso les decía que es importante entender a quiénes es dirigido el libro de Josué, no solamente a Israel en ese tiempo, sino también habla el día de hoy, porque nosotros también hemos heredado promesas en Cristo. Y Dios nos anima en el libro de Josué a creer que esas promesas se van a cumplir. Entremos entonces al desarrollo del libro. Como les decía, la primera sección la he titulado Josué guía a Israel a la tierra prometida. Y eso van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Veamos rápidamente lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Y después, en este mismo pasaje, en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y marqué 3 palabras importantes a la hora de estudiar estos pasajes. En el versículo 3 vemos, van a entrar, yo os he entregado. Versículo 5, van a vencer, nadie te podrá hacer frente. Y el versículo 6, repartirás la tierra, o sea, van a repartir. Dios le está diciendo a Josué qué es lo que va a pasar y esto se cumple así, tal cual, en la estructura del libro. Porque en los capítulos 2 al 5 vemos toda esa preparación del pueblo a la tierra prometida, o sea, van a entrar. Y en los capítulos 6 al 12 vemos todas las batallas, van a vencer, nadie te podrá hacer frente. Y después en la última parte vemos que va a repartir, Josué repartió las tierras. Entonces, ya desde el capítulo 1 Dios nos dice qué va a pasar en todo el desarrollo del libro de Josué, y eso se cumple así, tal cual lo leemos. ¿Qué sucede en estos primeros 5 capítulos? Tenemos los espías en Jericó, y recuerdan que Josué había sido llamado a meditar en el libro de la ley. Bueno, si ustedes ven en este pasaje, Josué había recordado lo que Dios había hecho en el pasado con las 12 espías cuando fueron a ver la tierra prometida por primera vez. Solo 2 personas llegaron con reportes positivos. Josué decide hacer solamente enviar 2, pero sabía que era lo necesario para traer un reporte positivo. Luego en el capítulo, si ustedes pueden pasar sus páginas rápidamente, en el capítulo 3 vemos el paso del Jordán. Dios nuevamente abre las aguas para que el pueblo pase. Y esto para Josué tuvo que haber sido un recordatorio de lo que Dios era capaz de hacer por su pueblo, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 3, en el versículo dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará grandes maravillas entre vosotros. Luego el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y luego en el versículo 10 y 11 vemos, dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor, toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y luego, al final del capítulo, vemos que efectivamente el pueblo pasó. Luego, pasemos la página y en el capítulo 4 veremos, podemos guiarnos también por los títulos, las 12 piedras tomadas. Esto al final fue un monumento que el pueblo levantó, ¿verdad?, como señal de lo que Dios había hecho con ellos al pasar el Jordán. Y es que esto es importante porque si una persona de ese pueblo ve semejantes, piedras de ese tipo fuera del río, lo que tiene que pasar es asombro, porque las personas del lugar sabían que esas piedras, de hecho leí un poco acerca del tema, pero eran piedras con características específicas por el tipo de agua que había en ese Jordán. Entonces cualquier persona que pasara ahí entendería que algo sucedió con el río para que esas piedras pasaran. Y se levanta un monumento a Dios. Al final era para gloria y honra de Dios. Luego en el capítulo 5 hay 2 historias muy interesantes, que es la circuncisión del pueblo.
¿Por qué esto es importante? Bueno, el pueblo de Israel se estaba preparando para una batalla. En ese momento iban a enfrentar a Jericó. ¿Y cuál es la primera estrategia militar que se le ocurre a Josué? Claramente Dios se la dio, pero ¿cuál es? Circuncidar al pueblo. O sea, los iba a incapacitar para ir a pelear. Pero esto es importante porque era uno de los rituales ceremoniales que tenía el pueblo. Y como habían estado vagando en el desierto, la segunda generación no fue circuncidada. Dios los llama a circuncidarse y en los versículos 9, del 1 al 9, describen el mandamiento de Dios a aquellos que nacieron en el desierto fueran circuncidados. ¿Y cuál era el objetivo? Dios quitó el oprobio de Egipto de ellos. Y esta era el propósito que Dios tenía con ellos al hacer la circuncisión. Quería prepararlos espiritualmente. Y eso también tiene un significado para el día de hoy de nosotros, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados de la vida anterior. Colosenses 2, 10 al 12 describe a los creyentes como siendo circuncidados por Dios mismo, por Cristo, por quien hemos quitado la naturaleza del pecado de nuestras vidas anteriores. ¿Y recuerdan cuál era el énfasis del autor? El Dios de Israel pelea por Israel. Así que obedecer a este mandamiento era importantísimo antes de la batalla. Lo hacen, descansan en el tiempo que tenían que descansar para que la herida sanara y ahora sí, listos para enfrentar y derribar y conquistar Jericó. ¿Y qué pasa antes de eso? Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia y vamos a leerlo completo, desde el versículo 3 en el capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Antes de enfrentar Jericó, la gran ciudad de Jericó, Dios se le aparece a Josué encarnado. Y esto es lo que conocemos en teología como una cristofanía, que es una encarnación de Dios y se le presenta, en este caso, a Josué. ¿Recuerdan que Josué fue llamado a meditar en la palabra de Dios? Bueno, Josué muy probablemente cuando escuchó estas palabras: quita el calzado de tus pies, tuvo que habérsele venido a la mente Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice estas mismas palabras, ¿verdad? Josué reconoció que estaba delante de Dios. Y qué interesante, porque le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le responde: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Eso pareciera una respuesta sencilla, pero más bien le está diciendo: Josué, ¿vas a pelear conmigo? Por eso era importante que Josué obedeciera, porque sabía, y lo que quiere mostrarnos este libro no es Israel estableciendo una batalla para conquistar, era Dios entregándoles la tierra a ellos. Y a Josué tiene este encuentro con Dios y es importante porque el pueblo está a punto de pelear. Y quien se le aparece en primera fila no es nada más y nada menos que Dios encarnado. O sea, tiene la batalla segura, ¿verdad? ¿Y cómo fue desarrollándose esto? Bueno, en los capítulos del 6 al 12 vamos a ver, o vemos varias batallas, no podemos, pues obviamente por cuestiones de tiempo verlas todas, pero quería marcar algo muy importante que es el patrón de estas peleas, que los milagros siempre están presentes. Y vemos milagro tras milagro en cada una de estas batallas donde Dios pelea por su pueblo. Y esto para el cristiano es importante porque le da esa confianza en que Dios se encargará de hacer las cosas, no porque haya mérito de nosotros, sino porque son las peleas de Dios y Él pelea por su pueblo, como en este caso. ¿Qué batallas hay ahí importantes? La caída de los muros de Jericó en capítulo 6, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? El titulito del capítulo dice la toma de Jericó.
Luego más adelante en el capítulo 10 vemos que caen piedras de granizo y la Biblia habla de que fueron más derrotados los cananeos por piedras que por los israelitas peleando. Y luego hay un capítulo interesante que es en el mismo capítulo 10, pero en los versículos de 12 al 15, el día largo, lo que se conoce como el día largo, donde se extendió el día para que Israel pudiera ganar una batalla. Pero también en este grupo de batallas vemos las consecuencias de no obedecer a Dios, aun cuando Él nos sorprende en milagros. Y es que, ¿recuerdan cuál era el énfasis? Que el Dios de Israel pelea por Israel. Y hubieron momentos en donde el pueblo no obedeció. ¿Y qué pasó? Vinieron derrotas. Por ejemplo, el capítulo 7 vemos el pecado de Acán, ¿verdad? Y esto como aplicación, ¿verdad? La historia de Acán básicamente es que él decide tomar, después de la batalla de Jericó, un tesoro babilónico, donde ve, creo que son dinero y una estatua, un ídolo, y lo esconde en su tienda. Y luego el pueblo de Dios va a una batalla, pero no consultaron a Dios con la batalla de Ai y pierden. De hecho, 36 personas del ejército murieron y vinieron derrotados, y dice que ese fue un día de lamento muy grande en el pueblo, porque ¿cuál fue el pecado? No consultaron a Dios, porque tal vez si hubieran consultado a Dios, Dios les habría dicho, hay anatema en medio de ustedes, no vayan a pelear hasta que lo saquen del campamento. Pero no lo hicieron y perdieron. ¿Por qué? Porque subestimaron a su enemigo. Ai, en comparación de Jericó, era una nación súper pequeña y se dejaron llevar por los números y en ese caso perdieron. El autor nos trata de ver que cuando Israel intentó pelear por sus méritos, perdió. Y esto al día de hoy nos habla de las consecuencias de no mortificar el pecado, de dejar que esos pecados del pasado sigan enterrados ahí en nuestros corazones, nos van a llevar a tener grandes derrotas, aun cuando sabemos que un Dios de milagros puede ayudarnos a cumplir sus promesas. Luego en el capítulo 9 vemos una interesante historia acerca de los gabaonitas, ¿verdad? Y la astucia que ellos hicieron para engañar al pueblo de Israel. Y esto los llevó a cumplir un juramento de incluirlos a ellos en sus filas. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero como aplicación directa de este capítulo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado? El versículo 6 dice, y vinieron a Josué del campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, al rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y luego pasamos el versículo 14 y dice, y los hombres de Israel tomaron a las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, ¿verdad? Ese versículo es clave porque entonces tomaron una decisión de hacer alianza con ellos y en este caso ellos más adelante pueden seguir, lo pueden estudiar en sus casas, pero les obliga a hacer un pacto con ellos. Y es un pacto que obviamente no les beneficiaba. Y además, si ustedes estudian Deuteronomio capítulo 7, ahí Dios prohíbe hacer alianzas con extranjeros. Ese fue el pecado de ellos, ¿verdad? Hacer alianzas y no consultar a Jehová. Y esto nos habla el día de hoy a tener cuidado con esos falsos maestros que quieren engañarnos al día de hoy con falsas doctrinas, ¿verdad? Y si no estamos como Josué, meditando día y noche en la palabra de Dios, podemos ser engañados, así como fue engañado al pueblo. Noten que las personas que se le acercan le dice, hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto, y luego habla de Hesbón y Basán. Esas eran victorias que había tenido el pueblo con Moisés. ¿Por qué no hablaron de Jericó, por ejemplo, algo más reciente?
Bueno, porque ellos sabían de la fama de ellos antes de entrar a la tierra, y ellos se dejaron engañar por esas cosas. Pero si, ¿qué tal si estas personas se les hubieran acercado diciendo, hemos visto lo que Dios ha hecho en Jericó, ¿verdad? Recordándoles lo que Dios estaba haciendo en el momento con ellos. Pero no, ¿verdad? Ellos usaron astucia y engañaron al pueblo para poder comprometerlos. Y bueno, después vienen las batallas que les mencionaba al principio, del día largo y las piedras de granizo que caen y matan a más cananeos que las mismas batallas de Israel. Y luego antes bueno, no, sí, en el capítulo 12, vemos ya entrando, ¿verdad?, lo que es a la tercera sección, que es la repartición de las tierras, y vemos que Dios cumple sus promesas. Y rápidamente, no me voy a detener mucho en esto, pero es como la porción más extensa del libro que habla acerca de toda la repartición, y vemos lo que Dios hizo con el pueblo y cumplió sus promesas. Y esto para el día de hoy es importante porque nos muestra la fidelidad de Dios. Y también como aplicación, aunque no es el fin del cielo, nosotros recibiremos recompensa por nuestras obras, pero para gloria y honra de Dios. Y aquí vemos en estos capítulos de Josué cómo Dios premió a siervos como Caleb, que fue aquel que acompañó a Josué en la primera misión de la tierra prometida, y vemos cómo se repartieron por heredad todas las demás tierras. Y vayamos rápidamente, que es el versículo creo más importante de toda esta sección, el 23:6. Perdón, ese sería, vayamos al 21:45, perdón. 21:45. Así es. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta sección nos muestra la fidelidad de Dios en toda la repartición de las tierras, y dice la palabra que todo se cumplió. Y en esta última sección del libro vemos las palabras finales de Josué y unos discursos donde se les recuerda al pueblo a obedecer. Josué 23:6 dice: esforzaos pues, recuerdan, esa palabra es muy importante en todo el libro, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Luego vemos un recordatorio de que Dios era quien peleaba sus batallas, versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no has faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y luego vemos en el capítulo 24, desde los versículos 8 al 13, un resumen de toda la historia que ha sucedido con Israel. Y luego en el versículos 19 al 28 vemos ese pacto condicional que decía hacer el pueblo con Dios, que vamos a ver qué sucede después en Jueces con ese pacto, ¿verdad? Que básicamente era: nosotros hemos decidido obedecer a Dios. Ahora, ¿recuerdan el énfasis? El Dios de Israel pelea por Israel. Eso se cumplió en todo el libro mientras Josué conquistaba la tierra prometida. La redención en el libro de Josué. Aunque este libro no contiene una profecía explícita sobre Cristo como Mesías, Josué representa un tipo de Cristo, tanto por su nombre como por sus acciones. El libro nos recuerda el tema principal de la Biblia, la redención del hombre, y esto es a través del Evangelio. Y quisiera decir esto en dos puntos muy importantes que encontré en el libro. El primero: Israel, liderado por Josué, había sido el instrumento de Dios para ejecutar su juicio a las naciones paganas. Eso lo vimos en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Voy a esperar a que llegue hasta la cuarta generación porque su maldad no ha llegado a su colmo, decía. Esto es un adelanto de la historia del juicio final de Dios. Israel, ellos no eran libres para perdonar la vida de los que ellos querían, de los que Dios había condenado, puesto que Dios les
concedió el tiempo para llegar hasta el colmo de su maldad, y el juicio para esas naciones había llegado. Israel no luchaba por quienes ellos querían, sino quienes el juicio de Dios había de manifestarse, en este caso, los cananeos. Dios usó a Israel liderado por Josué para manifestar su juicio, y lo vimos en Levíticos 18:24 y Génesis 15. Y hoy ese juicio se pospone con el fin de que los hombres vengan al arrepentimiento y reciban misericordia que es revelada. Y además ese juicio de Dios que aguarda y espera se le ha dado al mejor Josué, al verdadero comandante, a un guerrero que vendrá con una espada, la palabra de Dios, dice Apocalipsis, al Señor Todopoderoso, a Jesús. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 7 al 10. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído ante vosotros. Así como el pueblo de Israel fue instrumento de juicio, ese momento para manifestar la ira de Dios, al día de hoy ese juicio se pospone para aquellos que no han creído en Jesucristo. Y nosotros somos luz para mostrar a esas personas que necesitan arrepentimiento. Y se pospone con ese fin. Y vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón de quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Este es el mejor José que pudimos haber tenido, y es el que se encargará de traer el juicio. Pero también algo que me llamó mucho la atención en este estudio es que Josué sucedió a Moisés, el mediador del pacto, quien representaba la ley. Jesús, quien es el mediador de un nuevo y mejor pacto, quien cumplió la ley y la quitó. Y con esto nada más, ¿verdad?, aclarar que la parte ceremonial, no la espiritual, no la moral, para introducirnos a otra era, a la era de la gracia, que sucede y reemplaza la ley, la cual nos lleva por necesidad a Él. La ley no puede entrar a la tierra prometida como medio salvador, porque es tierra de libertad. Por eso la ley, representada por Moisés, quedó a la orilla. Esto habló mucho a mi corazón porque me hace ver que Jesús, que es el mediador de un nuevo y mejor pacto, nos ha dado la promesa de vida eterna. Y representado como una tipología, Moisés no pudo entrar por su desobediencia, ¿verdad? Pero lo podemos relacionar con que la ley quedó a la orilla para que nosotros en libertad pudiéramos entrar a la tierra prometida, en este caso con Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue Josué quien introdujo al pueblo de Dios a la heredad prometida y no Moisés, quien representaba la ley, pues por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios. Romanos 3:20 y Gálatas 2:16 nos lo dicen claramente. De la misma manera que es en la nueva ley de Cristo quien nos introduce en la heredad prometida en Él, en el cielo, y no por ninguna obra meritoria nuestra. Ya para concluir, ¿verdad? Dios siempre cumple sus promesas, es lo que podemos ver a lo largo del libro. Y les invito a que lean Josué, porque es un libro que nos habla mucho de la fidelidad de Dios y cómo Dios usa milagros para cumplir sus promesas, porque
¿Cuál es uno de sus atributos? Que Él es fiel, y Él es fiel a sí mismo. Y por eso, aunque el pueblo de Israel tuviera tantos errores, Él decide usarlos. Y las batallas de Ai y Jericó es un contraste de lo que podemos hacer cuando obedecemos a Dios. Las cosas suceden, los milagros pasan, pero cuando desobedecemos a Dios, pues obviamente tenemos derrota. La estructura del libro nos muestra que Dios siempre fue el verdadero autor de la historia. Fue Él quien llevó al pueblo a la tierra, quien peleó por ellos para que conquistaran, tanto así que el mismo Dios se le aparece a Josué antes de entrar a poseer Jericó. Y por último, la redención es un mensaje en el que se encuentra en el libro de Josué definitivamente. La promesa de una relación restaurada con Dios se ha cumplido en Jesús. Tal como se cumplieron las promesas en Josué, al día de hoy se cumplen con su iglesia. Y esto sería, muchachos, lo que podríamos extraer de Josué. Y nada más voy a pedirles que me ayuden en oración. Vayamos, oremos. Oh Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos motives en ser diligentes en nuestro estudio para poder, Señor, comprender estas verdades. Cómo es que un mensaje de salvación está explícito en cada uno de estos libros, Señor. 66 libros fueron escritos, Señor, para nosotros, para el conocimiento de ti, y en todos ellos nos muestra la gracia y la redención que tenemos en Cristo. Señor, te alabamos y te glorificamos por tu palabra. Yo sé que es tarde, pero llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, por que has tomado el control de todas las cosas, Señor, que esta enseñanza, ¿verdad?, que nos deja Josué, nos motive, Señor, en nuestra vida cristiana, a confiar en ti, Señor, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, bendice el resto de la noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.